Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, eh, que hayan podido descansar. También para las personas que pues, celebran o conmemoran lo que pues son todas las creencias o la parte religiosa del ámbito católico y el ámbito cristiano. Espero que hayan, entonces, bueno, Semana Santa no se ha terminado, pero espero que hayan entonces podido conmemorar. Vamos a continuar el día de hoy con lo que estábamos hablando hace 2 días. Recuerden que nosotros no teníamos o no tuvimos clase los 2 días festivos, pero sí estábamos hablando de lo que era la desensibilización sistemática. Esta parte de acá, que les mencionaba que entonces la primera parte es un entrenamiento en técnicas de relajación. El segundo paso ya era crear con el paciente, eso siempre se debe diagramar con el paciente una jerarquía de ansiedades. Y el tercer paso era la desensibilización sistemática como tal, ya donde se empieza a mostrar los estímulos ansiógenos del menor grado al mayor grado. Esto siempre se debe diagramar con los pacientes, es decir, siempre es el paciente, no solo nosotros quienes dicen como, bueno, vamos a jerarquizar en orden. Eso siempre nos lo da lo que es el paciente. Nosotros obviamente vamos a ayudar en eso. Y luego teníamos a Hans Einstein. Hans como tal nos propone, fue más bien una estructura de la personalidad. Hablábamos entonces ese martes, perdón, ese miércoles, de lo que eran los pasos o los niveles, pero que también hablábamos de los esquemas, de cómo entonces debería ser el orden como tal de los factores o los subfactores de la personalidad. Y luego tenemos a Skinner. Con Skinner hay dos tipos de respuestas, eso ya lo habíamos visto, es un repaso, que nos da entonces dos tipos diferentes de condicionamiento. Tipo de estímulo-respuesta, que es el condicionamiento más pauloniano, pero también nos da un tipo de estímulo que es respuesta-estímulo, donde es el reforzamiento que se va a correlacionar con una respuesta más de tipo operante. Habíamos hablado entonces que con Skinner surge el conductismo radical. Para él el único interés de la psicología era cómo era la conducta de una persona basada en el ambiente, y que también lo mencionábamos, y es que él creía sinceramente que esos procesos mentales internos no son los responsables de originar la conducta como tal, la conducta humana, sino más bien los factores que son medibles, que son contrastables. Y estábamos hablando también de el análisis conductual aplicado a la terapia de conducta. Este fue el resumen de lo que fue la primera generación de terapeutas, donde entonces hay una extensa base de conocimiento sobre la investigación. De hecho, con Skinner vimos a una paciente, se las voy a volver a recordar acá en el material de estudio, donde se hizo entonces una ayuda diagnóstica, una intervención desde lo que es el condicionamiento operante con Skinner. Entonces, este fue el caso clínico que nosotros revisamos con Juan, que tenía entonces una intervención, o que fue una intervención conductual en procrastinación académica, que de hecho pues me hacían varias preguntas sobre cuáles eran los hábitos de la procrastinación, cómo quitarlos, cómo mejorarlos. Eso desde la primera generación. Entonces, la primera generación tiene entonces una exploración de los principios del aprendizaje. Recuerden que aunque se ha cambiado o ha evolucionado en el tiempo, siempre vamos a tener los aprendizajes, incluso en el ámbito cognitivo, y que la idea es que desde el ámbito clínico tiene estudios con un control experimental, que recordemos que en la primera generación, desde el ámbito ético, quizás hoy en día no son tan utilizadas esas herramientas empíricas, ya se usa otro tipo de investigaciones porque usaban modelos animales.
Y acá están las grandes potencias, digámoslo así, de la primera generación: Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos con Skinner, que lo vimos, pues fue el último que vimos, Einstein, Wolf con la desensibilización sistemática. Ahora vamos a hablar de lo que es la segunda generación, el papel de los aspectos más cognitivos en la terapia de conducta, que de hecho ya habíamos mencionado un poco. Y llegamos acá. Esta fue nuestra última diapositiva de ese día. Decíamos algo sumamente importante, y es que en el grupo de terapias de segunda generación empiezan ya a desarrollar unas estrategias más orientadas no a modificar solamente la conducta. Ya la conducta obviamente sigue siendo un factor importante. Nunca en terapia cognitivo-conductual la conducta deja de estar en el primer lugar, solamente que acá ya también se habla de que no solo son los comportamientos, no solamente es el aprendizaje de una persona, sino que también son esos pensamientos que nosotros tenemos y que pues de pronto, eso ya se los he mencionado en varias ocasiones, de cómo entonces la terapia cognitivo-conductual tiene una filosofía muy estoica. Cómo entonces son los propios hechos, cómo entonces son los propios actos o los sucesos los que nos van a dar a nosotros pues, o somos más bien nosotros los que tenemos esa perspectiva de los hechos, no los hechos como tal. Entonces, para tener una mejor comprensión de lo que son este grupo de terapias de segunda generación, que como les menciono son más centradas en cómo nosotros vamos a percibir el mundo. Miren que ya estamos hablando de la percepción, pues que es un proceso cognitivo. No solamente hablamos de la percepción, también vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la atención, la memoria social, que sé que, por ejemplo, acá hay unos estudiantes que les interesa mucho ese componente del ámbito social. Veamos el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que Juan es un estudiante que tiene dificultades para hablar en público y que por esta razón su desempeño académico lo, pues lo está bajando, está empeorando su desempeño académico. Entonces me piden lo siguiente: imaginen que cuando Juan pasa al frente del curso, pasa al frente de toda la clase a desarrollar un tema en particular, Juan comienza a pensar, miren que ya estamos hablando de pensamiento. Juan comienza a pensar algunas cosas como: se van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo rojo. Miren que todos estos son pensamientos. ¿Cuál sería la conducta? Sería entonces desarrollar un tema en particular en frente de todo su curso, en frente de toda su clase. Pero inmediatamente esta acción le lleva a unos pensamientos que son automáticos. ¿Por qué automáticos? Ya vamos a ver que los pensamientos automáticos no los controlamos, por eso son automáticos y que son también aprendidos. Entonces, Juan empieza a notar todos estos pensamientos, y esto obviamente lo lleva a una conducta de nerviosismo, y esto hace que se sienta más enfermo, que se quiera retirar del lugar. Y hablábamos algo de lo que era los reforzadores negativos. No sé si ustedes lo recuerdan, que cuando uno tiene ansiedad y se retira del lugar, esto le va a dar un alivio momentáneo a ese malestar, al malestar de hablar en público, pero que a largo plazo sería entonces esta retirada del lugar un reforzador. Entonces, claro, acá vemos lo siguiente: a largo plazo le está impidiendo mantener un buen desempeño académico, y que a largo plazo también lo que está haciendo Juan es reforzar su conducta de retirada. Si lo queremos ver desde condicionamiento operante o si lo queremos ver desde la teoría de Mower, desde ambos, desde el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, desde la teoría bifásica o bifactorial. Ahora nos piden lo siguiente: imaginen que Juan está siendo intervenido con alguna terapia de segunda generación. De esta manera, ustedes como profesionales, la idea es que identifiquen cuáles son esos pensamientos. Si nos vamos acá, tenemos varios pensamientos. Se van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo rojo. Entonces, es identificar en Juan, que nosotros también ayudemos a identificar en Juan cuáles son esos pensamientos que le están causando la conducta de huida, la conducta de sentirse enfermo y retirarse del lugar.
De hecho, esta parte de va a decir que se siente enfermo no va a ser tan alejado de la realidad, no va a ser una mentira, porque de hecho sabemos que nosotros no somos solo pensamiento, conducta y emoción, sino que también somos psicofisiología. Si yo tengo ansiedad, muy posiblemente voy a tener vasoconstricción, muy posiblemente voy a tener un gasto calórico mucho más elevado y un consumo de oxígeno cerebral mucho más elevado. Entonces acá es donde debemos también tener en cuenta los pensamientos. ¿Para qué? Para que esos pensamientos que están causando esas conductas se puedan modificar para que entonces Juan pueda mejorar esto, el desempeño académico que al fin y al cabo es lo que está bajo o lo que ha bajado, pues también por esa misma parte de la ansiedad que se refuerza. Entonces aquí dice la idea, modificarlos para que así puedan generarse otras formas de comportamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay muchas técnicas, pero en este caso es un método socrático donde la idea es preguntarle a Juan, ¿cómo sabes con certeza que se están burlando de ti? A este primer pensamiento que él nos dice, se van a burlar de mí. Al segundo pensamiento, ¿qué pasaría si pensaras que no se están burlando de ti, sino que tus compañeros se ríen porque están comentando alguna otra situación que les parece cómica? ¿Qué pasaría si pensaras que tus compañeros te están mirando porque se interesan por lo que tú estás diciendo? Entonces la idea es coger cada pensamiento que el paciente no reporta, ya les voy a enseñar cómo se hace, con un registro de pensamientos automáticos o de creencias irracionales o distorsiones cognitivas o los tres y poder combatir, poder debatir esos pensamientos. Acá la idea es que, fíjense que en ese ejemplo, lo que hace el terapeuta era intentar debatir, era formular las, las preguntas que estaban orientadas a que el paciente cambie su forma como está interpretando la situación en particular, cómo lo está percibiendo. Entonces, claro, eso se puede realizar a partir de muchas técnicas. Dos de ellas son las que de pronto ya veíamos antes, que están relacionadas con los autorregistros cognitivos, el descubrimiento guiado, que no sé si ustedes recuerdan que, aunque no profundizamos, se los mostré, eso ya lo vamos a profundizar. Y en ese orden de ideas, pues, ¿cuál podría ser un resultado positivo en, en la terapia que permita también afirmar que esas estrategias aplicadas están funcionando? Y es que Juan, en vez de pensar que se van a burlar de él, que Juan piense que los demás compañeros pueden estar riéndose de situaciones que les parecen cómicas y que no necesariamente, pues, se van a burlar de él, porque era lo primero que él pensaba, se van a burlar de mí. La idea es eso. La idea entonces es que Juan o María o Carmen, cualquier paciente con lo que estemos, pues reemplace el contenido de sus pensamientos y que ya no diga, bueno, se van a burlar de mí, sino que lo aísle, puede que lo piense inmediatamente, porque puede ser un pensamiento automático, pero que lo cambie inmediatamente a otro de pronto mucho más positivo, pues más realista. Pues yo no sé con certeza si se están burlando de mí, voy a continuar con mi desarrollo del tema en particular. Entonces, dos de las terapias de la segunda generación son la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotivo conductual de Albert Ellis. No son las únicas, de hecho, pues son las más mencionadas, sí, pero también tenemos, por ejemplo, a este señor, a Albert Bandura, con la teoría del modelamiento, que de hecho no solamente es una teoría, sino que también, pues no es solamente una teoría, no es solamente un modelo, sino que también nos da una técnica, la técnica del modelamiento. Y que, eh, pues sobre todo Albert Ellis y Beck incluyen unas herramientas también conductuales en las aplicaciones, pero sí hace énfasis más en lo que es la modificación de los pensamientos. Entonces, ¿por qué surge la segunda ola o la segunda generación de terapias? Que ya, como habíamos mencionado, es un poco más cognitiva y sobre todo con estos dos, con Albert Ellis y Aaron Beck. Este es un poco más, si lo queremos decir, cognitivo-social, porque pues ante de pronto
mucha falta de respuestas a los interrogantes sobre los procesos de pronto en la primera ola, la primera generación, que mediaban entre la percepción y la reacción, pues ellos, los de la primera generación, lo veían como muy poco efectivo. Entonces, claro, acá lleva a pensar a los autores de la segunda generación cómo los pensamientos, cómo ese procesamiento de la información también hace que nos comportemos de un modo u otro. Vamos a ver entonces de esos tres autores, el primero, Albert Bandura. Entonces, esto es como una historia, cuál es el papel causal que determina los procesos estructurales mentales del comportamiento. Esto es como una revolución más cognitivista y que, como les menciono, para que exista una nueva generación es porque hay un cambio epistemológico en las teorías. Ya acá hay una transformación de la terapia conductual solamente, ya hay más desarrollos teóricos, como el aprendizaje social que vamos a ver con Bandura, donde nos dice que es que nosotros no solamente somos aprendizaje de estímulo-respuesta y con reforzadores, como lo veíamos mucho en el condicionamiento skinneriano y en el condicionamiento pabloniano, sino que ya también está la influencia social de cómo nosotros tenemos un aprendizaje vicario, un aprendizaje por lo que observamos y que también tenemos capacidad de autorregulación. Entonces ya aquí hay un enfoque muy cognitivo en esa terapia de conducta. Vamos a empezar con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Vamos a iniciar con un video. Tenemos entonces a Bandura. Bandura, de hecho, pues aunque sí es considerado como un teórico de la segunda generación, de la segunda ola, hay algo que tener en cuenta y es que Bandura quizás de pronto no es tan sonado para muchos, pero debería ser más sonado de lo que es porque nos da o nos propone un aprendizaje vicario, un condicionamiento social, algo que, miren que eh, antes no se tenía en cuenta. En un momento, en un segundo arreglo algo de la pantalla. Entonces, Bandura nos propone que nosotros aprendemos por observación, por imitación, que no solamente un aprendizaje estímulo-respuesta o estímulo-respuesta más reforzadores, más castigos, como de pronto era muy común en la primera ola, sino que ya nosotros tenemos una cognición, una teoría cognitiva social. Por eso se llama teoría cognitivo-social o el aprendizaje social o el modelamiento, porque nosotros no solamente tenemos un aprendizaje como por lo que les había mencionado por asociación, sino más bien por un aprendizaje social. Nosotros tenemos un condicionamiento vicario de lo que vemos, de lo que escuchamos, de cuando nosotros éramos pequeños y nos parecía algo importante, nosotros tenemos entonces pues un aprendizaje a través de lo que es el ámbito social. Entonces, es muy importante tener en cuenta este condicionamiento social, pues porque es muy diferente al resto de condicionamientos. Bandura creo que empieza a revolucionar mucho lo que es la segunda generación. No es tan conocido como les mencionaba, que sí es más nombrado lo que son Beck y Albert Ellis, pero que Bandura nos da un nuevo procesamiento de la información. El aprendizaje se da a través del ámbito social, del grupo social en el que estamos.
Y Bandura entonces empieza a sistematizar unos, unos cambios también comportamentales. De hecho, pues también, como les mencionaba, en el aprendizaje o en la característica de lo que son la segunda generación, no deja de lado lo que es el aprendizaje, no deja de lado lo que es la conducta, pero sí habla entonces de que nosotros tenemos un procesamiento de la información social y empieza a sistematizar un montón de técnicas basadas también en el modelado. La técnica del modelado es para modificación de conducta, pero a través de un condicionamiento vicario, una teoría social. Él tenía entonces una visión cognitiva de lo que es la imitación. Nosotros imitamos lo que queremos, nosotros imitamos lo que nos gusta, lo que nos llama la atención. Y de hecho también dice que nosotros como seres humanos o como sociedad estamos moldeados también por la cultura, por los comportamientos imperantes de pronto en una sociedad, pues si lo analizamos, tiene todo el sentido del mundo porque eh, somos muy diferentes, incluso, por ejemplo, entre países latinoamericanos en cuanto al comportamiento. Y acá es donde está el determinismo recíproco. El ambiente y los procesos cognitivos van a mediar la cultura. Mientras que de pronto los psicólogos conductistas ortodoxos explicaban la adquisición de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos mediante una aproximación de pronto gradual basada en ensayo, error o ensayos con reforzamiento o un aprendizaje asociativo. Bandura sí intentó explicar el por qué nosotros, por qué los sujetos, por qué las personas que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto más cualitativo. Entonces es muy importante eh, porque nos dice que es que para aprender no se necesitan muchos ensayos, muchos errores o todo lo que decían los conductistas radicales, sino que ya el hecho de observar puede ser la clave para poder aprender. Entonces, como veíamos hace unas clases y al principio de la clase, los conductistas, pues que de hecho desde Bandura subestiman esa dimensión social del comportamiento y que solo la reducía a un esquema, según de pronto la persona estaba influenciada por otra y que pues hace que se desencadenen también mecanismos de asociación en la segunda. Entonces este proceso mm, eh, eh, no es interacción, sino más bien un envío de paquetes como de información de un organismo a otro. Entonces, por eso, esa teoría del aprendizaje social de Bandura incluye ese factor conductual, como les menciono, no lo desaparece, no es que no lo tome en cuenta, sino que ya también toma en cuenta ese factor o esa visión más cognitiva, y los procesos también cognitivos que ya los vamos a tener en cuenta. Entonces, claro, dos componentes, lo conductual y el factor cognitivo, sin los cuales no se puede entender las relaciones sociales. Bandura entonces nos propone esto, un aprendizaje y un refuerzo. Miren que todavía estamos hablando de un refuerzo, pero él lo modifica o lo moldea. Él menciona que cuando estamos aprendiendo, estamos ligados igual a ciertos procesos de condicionamiento, de refuerzo positivo y negativo, pero que esos refuerzos también nos lo pueden dar el entorno, la sociedad en la que estamos o el grupo primario que sería la familia, y que tenemos entonces también el ambiente y el factor cognitivo. Él mencionaba, el ambiente nos condiciona y da un ejemplo, y de hecho es un ejemplo muy clave. Dice lo siguiente, resulta imposible imaginar a un jugador de fútbol aprendiendo por sí solo. Este refina su técnica observando y también tiene esto, lo que él mencionaba como presión social. En ocasiones son los demás quienes fijan nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir este texto o este pequeño párrafo? Es que nosotros también nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, por lo que los otros hacen, aunque hay personas que, por ejemplo, vienen al mundo con un talento o con pues, ciertas habilidades que de pronto otros no, y que de hecho también tiene que ver mucho con la parte epigenética, pero pues no nos vamos a meter allí. Es cierto que nosotros solamente vamos a refinar nuestras técnicas observando. Si nosotros analizamos de pronto los mejores, no sé, jugadores de fútbol o los mejores deportistas, aunque desde pequeños mostraron cierta
tendencia a tener habilidades futbolísticas o habilidades en el deporte como tal, o por ejemplo personas que tienen una habilidad intrínseca para el canto, para las bellas artes, etcétera, pues solo es con un modelo, solo es observando que vamos a llegar a los verdaderos objetivos. De hecho, esta teoría, o esta parte de la teoría que nos propone Bandura, porque realmente es muy amplia, se me asemeja mucho a lo que es el aprendizaje desde Vygotsky. Vygotsky, aunque pues no está dentro de las líneas como tal de esas generaciones, también nos propone un modelo muy similar. Vygotsky nos decía que nosotros tenemos entonces una zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal. Venimos al mundo con ciertas habilidades, pero que solo son los otros. Un aprendiz no va a llegar nunca por sí solo a refinar su técnica, sino es con una persona que va a ser un tutor o que va a ser pues alguien significativo. Lo mismo que pasa o lo mismo que decía eh, Bandura. Y que también está el factor cognitivo. Entonces, el que aprende nunca es un sujeto pasivo. El que aprende siempre va a participar activamente en ese proceso y que tiene expectativas. ¿Y que son esas expectativas que nosotros ponemos en el otro? Son las expectativas que nosotros ponemos en aprender, por ejemplo, que se da un aprendizaje, pero un aprendizaje interpersonal. Nos da también entonces lo que es el modelamiento o el aprendizaje social, pues o que también él mencionaba como aprendizaje vicario. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo para poderles explicar más a fondo, sobre todo para las personas que de pronto no conocían de antes lo que era el aprendizaje social. Sí. Entonces tenemos esa parte de lo que es la teoría del aprendizaje social. Bandura entonces, miren que nos propone pues una teoría muy revolucionaria. Entonces, claro, empieza a hablar de lo que es un enfoque que tiene varios aspectos claves, que son estos, que como ya les había mencionado, entonces también tiene una técnica, que es la técnica del modelamiento, que ya vamos a ver un caso clínico de este, en un niño que tenía, pues en un adolescente, de hecho ya, que tenía problemas de conducta. No a todas las personas les funciona esta técnica, eso es muy importante. No a todas las personas les funciona esa técnica, ya vamos a ver en qué personas sí, en qué personas no. Pero tenemos entonces varios aspectos, en total unos cuatro que nos propone Bandura, que son importantes. Lo primero es la observación y la imitación, ¿cierto? Eso ya lo que está claro, que según Bandura, gran parte del aprendizaje se da al observar a modelos. Cuando me refiero a modelos, son padres, son maestros, son incluso los mismos compañeros de clase o personajes, por ejemplo, que están en el medio. Cuando me refiero en el medio, pues son como pues, los influencers y etcétera, y luego replicar esos comportamientos, actitudes o esas respuestas emocionales. Algo importante es que siempre el modelo debe ser alguien que nos motive. Desafortunadamente, la técnica del modelamiento, o más que todo, no la técnica, sino lo que es el aprendizaje social, lo que es el aprendizaje vicario, no siempre va a ser con modelos positivos. Pues, de hecho, hoy en día vemos muchos jóvenes o muchos niños, incluso ni siquiera son jóvenes, son niños que tienen un una motivación de seguir o de reproducir los mismos comportamientos de personas que ya están adultas, que de pronto son influencers o personajes como les menciono del medio, y luego replicar esos comportamientos. Entonces también hay que tener en cuenta que ese aprendizaje social no es solamente desde el ámbito positivo, como de pronto lo quería mostrar Bandura, sino también desde lo negativo. Y que de hecho Bandura entonces ya luego modifica pues como su postulado y empieza a dar un ejemplo con un experimento que se llama o que se llamó el muñeco Bob, que ya lo vamos a ver. Entonces, en general, no es necesario, según Bandura, para ese aprendizaje vicario, no es necesario experimentar directamente
las consecuencias de una acción. Solamente ver a otros siendo recompensados, ver a otros siendo castigados, puede influir en esa probabilidad de que se reproduzca un comportamiento o no. Entonces acá él también habla, y eso también se los mencionaba hace un ratico, me voy a devolver entonces, de lo que él mencionaba de la autoeficiencia o la autoeficacia. Porque Bandura entonces nos dice que eh, eh, es la propia creencia, es la creencia en la propia capacidad para poder ejecutar acciones que nos vayan a conducir a resultados que, que nosotros al fin y al cabo deseamos. Entonces es un concepto que realmente es esencial para entender lo que es la motivación, esa persistencia y posterior el aprendizaje. Entonces por eso hablamos que para tener una motivación, lo primero, si lo queremos ver acá no lo coloco, pero que es importante, es la eficiencia que tenga cada cual. De hecho, un ejemplo clásico es el que yo les mencionaba, el experimento del muñeco Bow. Que, pues en este estudio se empieza a demostrar que los niños que observaban a un adulto que se estaba comportando de manera agresiva hacia un muñeco, que era el muñeco Bobo, así lo nombraron, tendían a imitar esa conducta. Y eso empezó a evidenciar cómo entonces la observación directa puede moldear, puede modificar esos comportamientos, incluso sin una experiencia directa de recompensa o de castigo. Ya les voy a mostrar el ejemplo del muñeco bobo. Antes de esto, quiero que entendamos lo que es el modelamiento, que tiene tres aspectos cruciales. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta es una técnica donde, pues, la idea es esa, modelar componente del comportamiento de una persona y que se basa en esa idea de que la persona o que los pacientes pueden aprender observando, pueden aprender imitando a otros un comportamiento de ciertos modelos. Entonces, hay varios aspectos fundamentales. Vamos a empezar por este primero, por lo que es la atención. Voy a empezar por este antes que la motivación. Entonces, tenemos la atención y es que para aprender es necesario prestar atención al modelo. Es decir, esto implica observar detalles del comportamiento, observar el contexto, observar de pronto lo que son las características del modelo, por ejemplo, si se considera competente o digno de imitación, si llama la atención. Luego nosotros tenemos una retención. ¿Una retención de qué? Una retención desde la imitación. Yo observo, ¿cierto? La información observada debe ser almacenada, yo la codifico en la memoria y esto permite que cuando sea necesario la persona pueda recordar, pueda reproducir un comportamiento previamente aprendido. Entonces acá tenemos esto. Primero, atención, ¿cierto? Para aprender yo necesito que la persona esté enfocada. Retener, que es recordar la información aprendida, guardarla como un recuerdo. Miren que acá ya estamos hablando de lo que es el procesamiento de la información y luego tenemos una reproducción de esa imitación. Ya ahora sí, la imitación como tal. Entonces, una vez que ese comportamiento ya en la persona o en el paciente se haya internalizado, se procede a llevar a cabo la imitación. Es la capacidad que tiene el paciente, y pues no solamente el paciente, nosotros tenemos la capacidad de reproducir el comportamiento de algo que nos llama la atención, de algo que nos gusta, eh, de un comportamiento social para ya llevarlos a la acción y ya se considera como que estamos adquiriendo una habilidad. Y por último, lo que tengo de primero es que es la motivación, que es, pues, y lo pongo de último porque realmente va a transversalizar las otras anteriores. Y es que para que la imitación se lleve a cabo de forma consistente, de forma unánime, debe existir una motivación. Yo no voy a seguir a alguien que no me interesa, yo no voy a seguir a alguien que no me funciona. Entonces, siempre esas recompensas que pueden ser reales o que pueden ser percibidas, por lo que les mencionaba ahora, y ese refuerzo positivo que se observa en el modelo, pueden incentivar esa reproducción del comportamiento. Entonces, lo primero es la atención, luego de la atención retengo, que tiene que ver con memoria, y luego evoco, que también tiene que ver con memoria, pero una memoria, pues digamos, más procedimental, si lo queremos ver así.
Y la motivación, que entonces acá coloco, el modelo debe ser interesante, sin motivación no vamos a tener aprendizaje vicario. Acá entonces hablamos de lo que es el aprendizaje vicario. Una persona que extrae esas enseñanzas a partir de una observación de lo que un otro hace. Bandura entonces nos propone que la observación puede ser cuando estamos pequeños de un maestro, de un docente, perdón, de un padre de familia, y que cuando ya vamos creciendo, ese aprendizaje ya no solamente está de pronto en modelos familiares o en modelos como los docentes, sino que ya se va a extender a lo que es quizás más el componente social. Entonces, las redes sociales, nosotros observamos, nosotros atendemos, y acá llega la pregunta. Recuerda las polémicas que se desatan y que todavía se siguen desatando y creo que se seguirán desatando sobre la conveniencia o no de que los niños y las niñas vean ciertas películas o series de televisión. De hecho, es importante mencionar, pues nuevamente, el proceso de lo que es el muñeco bobo que nos propone Bandura. Ya vamos a ver entonces un ejemplo de... Antes de pasar a la técnica o la teoría también, el modelo de lo que es Albert Ellis, de la reestructuración cognitiva, yo creo que entonces hagamos un ejercicio en el material opcional que nosotros tenemos desde Bandura. Acá yo le subí dos ejercicios para la técnica del modelado. La idea es que revisemos los dos para que lo podamos entonces tener en cuenta. Entonces van a buscar acá lo que es el modelado de menos segundo. Entonces acá tenemos modelamiento y no sé por qué no está el otro. Voy a buscar Bandura. Si no, ya se lo subo. Entonces acá está el modelamiento. Y tenemos el ejemplo de caso clínico. Entonces, lo vamos a leer. Entonces, tenemos antecedentes del paciente, Juan, un adolescente de 15 años, presenta dificultades para manejar su ira en el entorno escolar. Pero resulta que en la historia clínica no solamente Juan estaba teniendo dificultades en su entorno escolar, sino que ya se estaba extrapolando a también el entorno, pues, académico, perdón, al entorno familiar eh, y con sus amigos también. Entonces él tenía muy baja tolerancia a la frustración, siempre tendía a los conflictos y reaccionaba de manera impulsiva y agresiva. Esto provocaba problemas de convivencia tanto con sus compañeros como con el personal docente. Entonces, no solamente con los adultos, sino que miren también con sus pares, ya estaba teniendo dificultades a nivel comportamental. ¿Cómo fue la intervención terapéutica desde Bandura? Entonces, la teoría que se utilizó, el modelo que se intentó utilizar, no fue solamente con Bandura, no fue solamente del aprendizaje social, también se hicieron otros tipos de técnicas, pero acá está. Terapeuta decide implementar la técnica del modelado basándose en la teoría del aprendizaje social de Bandura para ayudar a Juan a aprender estrategias de autocontrol y comunicación asertiva. Entonces, la idea es que leamos el caso que está en el material opcional, lo podamos leer y que podamos entonces sacar ciertas preguntas que ustedes tengan del caso después de leerlo y después de haber visto la parte de la teoría. Hola, no, estamos utilizando el material opcional, la lectura que está allí en el material de estudio. Estamos viendo entonces eh,
la lectura. No, Irma, estamos haciendo una lectura del caso. No, no, Graciela, está en el material de estudio. La idea es que eh, lo repase, lo repase, para que lo pueda tener como allí, vinculado eh, con la teoría. Entonces tenemos otro caso, ese fue uno, que era el paciente de 15 años. Tenemos otro, desde la teoría del aprendizaje social de Bandura, donde tenemos a Daniel. Daniel, 12 años, tiene dificultades para participar en clase, tiene pues mucho temor a equivocarse frente a sus compañeros. ¿Quién lo remite a psicología o quién lo remitió a psicología? Fue el orientador escolar, pues la orientadora escolar en este caso era una mujer. Se hizo varias evaluaciones. Lo primero, pues desde la parte de la terapia cognitivo-conductual, pero a él también se le remitió a neuropsicología clínica. Pero vamos a ver solo la parte del ámbito psicológico. ¿Cuál es el contexto? Entonces tiene un ambiente familiar que es muy funcional, tiene un rendimiento académico que estaba dentro de los parámetros normales, pero que sí se evidencian conductas de evitación social en el entorno escolar principalmente. ¿Cuál fue la formulación del caso desde la teoría del aprendizaje social? Fue el siguiente. Daniel presenta conductas de evitación ante situaciones que requieren exposición verbal en el aula. Evita participar, responder preguntas en voz alta, lo evitaba y exponer ideas frente a sus compañeros, manifestando ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de equivocarse. Desde el marco de la teoría de Bandura, desde el modelo de aprendizaje vicario, el comportamiento de Daniel puede explicarse por los siguientes mecanismos. Primero, el aprendizaje vicario, entonces, que fue la teoría que acabamos de ver con Bandura, entonces que ha observado cómo otros compañeros han sido corregidos. Bueno, algo importante acá en la historia clínica es que, pues, de pronto Daniel había visto que, pues, sí, también estaba en un colegio que era muy exigente, demasiado exigente, entonces, claro, él empezó a ver que, pues, los compañeros eran regañados, su profesora siempre era, pues, como una profe muy autoritaria, una profe muy desde la norma, entonces, cuando los estudiantes no respondían tal y como ella quería, entonces ahí es donde entraba el conflicto. Entonces él evitaba esto porque no quería ser ridiculizado y no quería, digamos, verse incapaz frente a la docente del ámbito académico. Entonces empieza a internalizarlo como una consecuencia negativa ante toda participación. Algo importante es que aunque lo remite la orientadora escolar en la historia clínica amplia, pues obviamente acá coloco pues como un resumen para poder trabajar en clase y que sea, pues cuando ustedes lo lean, que sea fácil de leer. La profe también mencionaba que es que pues no es solamente en el ámbito académico, que ya incluso, por ejemplo, la madre le preguntaba algo y él por temor de pronto a equivocarse evitaba responder y que se quedaba en silencio. Entonces miren que ya está algo generalizado. Y tenemos la autoeficacia percibida, que recuerden que la autoeficacia va antes de la motivación en la teoría de Bandura, donde dice lo siguiente: Daniel cree que no es competente para responder correctamente, lo cual disminuye su motivación para intentar. Él se siente insuficiente, él siente que no es capaz de responder de manera correcta, y tenemos el recuerdo negativo, que recordemos que Bandura también lo introduce en su, no desde la perspectiva quizás del condicionamiento eh, operante, pero sí lo trabaja. Entonces acá vemos la evitación de la participación, que reduce entonces su ansiedad inmediata, pero es una reducción muy corta y que nuevamente refuerza esa conducta evitativa.
Acá fue la intervención cognitivo-conductual con la técnica del modelamiento. Tenemos el objetivo terapéutico, que era incrementar, siempre, eso creo que yo se los he mencionado en varias ocasiones, que siempre se debe colocar un objetivo terapéutico a grande escala o a largo plazo y a corto plazo. Entonces, el objetivo terapéutico era incrementar de manera progresiva la participación verbal del paciente en el contexto escolar. Y la idea es que también pues se trabajara en esto, en la autoeficacia que él percibía y la modificación también de esas creencias disfuncionales que estaban asociadas al factor error. De la primera técnica que se utilizó fue el modelamiento en vivo, que fue la fase inicial. De hecho se hicieron varias fases. La segunda fase, por ejemplo, era un modelamiento participativo. En esa primera fase que se hizo, se selecciona todas las características similares al paciente, ¿cierto? Un par, un estudiante, que de hecho pues estaba como con él. Entonces esto no solamente fue de terapia cognitivo-conductual, sino que siempre, recuerden, es muy importante estar de la mano con otros coterapeutas. En este caso, un coterapeuta fue la psicoorientadora y la docente también, que de hecho pues era muy participativa. Entonces se hizo una reunión con la familia, se hizo una reunión también con la psicoorientadora escolar y de allí se sacaron entonces pues como toda la parte de lo que era un par que tuviera las características similares. Edad, nivel académico, por nivel académico era alguien que estaba dentro del grupo escolar de Daniel y que sea una persona que participe de manera funcional en el aula. Entonces, ¿cuál era la idea con este modelado en vivo? La idea es que Daniel observara de manera estructurada cómo un compañero, en este caso entonces el par, respondía a las preguntas, que el compañero se equivocaba en ocasiones, pero que recibía una retroalimentación respetuosa por parte del docente. Bueno, otra cosa importante es que no solamente se hizo eso, sino que también se hizo, pues aparte, habíamos como un problema contextual con la docente, entonces se hizo pues como también un trabajo con la docente sobre cómo era la manera idónea de dirigirse o de corregir a los compañeros. Pero el hecho de haber cambiado eso, es decir, si yo solamente cambio de esa parte, no solamente pues no, no solamente pues me van no solamente pues va a modificar el comportamiento, entonces hay que hacer todo un análisis grande. Entonces, la idea es que se promueva la verbalización guiada, esa experiencia observada para facilitar la internalización del modelo. Entonces, por ejemplo, acá unas preguntas de guía. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando Juan se equivocó? ¿Qué hizo la profesora? Luego, entonces, esa fue la primera fase, una- un modelamiento en vivo. Hola Marcos, ¿a qué te refieres con la traducción no se entiende? O sea, los subtítulos y luego tenemos un modelamiento participativo. Entonces, durante las sesiones individuales, el terapeuta pues modela conductas de participación mediante pues el juego de roles, mediante esa parte más de las simulaciones y ya luego se invita a Daniel a participar de manera conjunta, como yo comienzo, tú continúas, que también puede ser una herramienta terapéutica y que se refuerzan los intentos de participación que tenía Daniel. Van entonces a terminar de leer lo que es la práctica guiada en el contexto real, que ya es una fase avanzada, y los resultados esperados y las consideraciones clínicas que tenía entonces Daniel. Marcos, ¿a qué te refieres? ¿No me estás entendiendo la explicación o te refieres a las diapositivas? Bueno, entonces, eh, acá tenemos entonces dos aspectos importantes. El primer aspecto, que era la formulación del caso, eso es muy importante siempre, hacer una formulación del caso. Dame un segundo que tengo retorno. Ya.
Bueno, Marcos, cuéntame que no estabas comprendiendo. Lo que estábamos haciendo era una lectura individual y antes de eso estaba entonces siguiendo la lectura, pues explicando cómo fue la formulación del caso, cómo fue el objetivo terapéutico y luego se empezó el andamiaje desde el modelamiento en vivo, que fue la fase inicial. Siempre se debe hacer por fases en este caso, pues porque de todas maneras no solamente había algo comportamental, que era pues la parte de la habitación, sino también algo emocional. Y luego ya la práctica guiada en contexto real, que era la fase avanzada, donde la idea era establecer una jerarquía de participación en el aula con Daniel, que Daniel es el paciente, pues como del caso clínico que estamos observando. Y ya empezamos entonces a también hacer preguntas previamente acordadas con la docente, para que también entonces Daniel, en las condiciones controladas, recuerden que no era algo o no fue algo solamente desde terapia cognitivo-conductual, también fue algo o un trabajo pues mancomunado entre terapia cognitivo-conductual, pero también los docentes, para que pues Daniel pudiera obviamente participar. Entonces cada intento se reforzaba de manera positiva, independientemente si, por ejemplo, Daniel no tenía una precisión de la respuesta y siempre se destacaba el esfuerzo, es decir, era un reforzador de tipo social, que más adelante vamos a ver. Ahora vamos a ver lo que es la técnica de reestructuración cognitiva de Albert Ellis. Sé que de pronto muchos no conocen a Albert Ellis, entonces lo que vamos a hacer es presentar primero como un resumen. De hecho, Albert Ellis pues, es maravilloso, es una de las técnicas que más tiene auge hoy en día en lo que es terapia cognitivo-conductual, es muy cognitivo. Bandura, si ven la combinación, Bandura es más desde lo conductual, desde lo social, pero también desde lo cognitivo, mientras que Albert Ellis sí es muy, muy cognitivo. Él mencionaba entonces que para poder modificar la conducta disfuncional o la conducta que no era funcional para el paciente, la idea era primero modificar su pensamiento, luego modificar su emoción, su respuesta emocional y posteriormente cambiar la forma en cómo una persona se va a comportar. Entonces vamos a ver un resumen, una introducción muy breve de lo que es Albert Ellis. Bueno, yo creo que ese video es excelente porque nos da una muy buena introducción a lo que es la técnica de reestructuración cognitiva de Albert Ellis. Al igual que muchos eh, en esos años 50, pues Albert Ellis, antes de ser un psicólogo cognitivo-conductual, empieza de pronto a cambiar su perspectiva. Antes era pues un psicoanalista muy ortodoxo, pero él mencionaba que bueno, no le funcionó y lo que quería hacer era realmente cambiar a sus pacientes y quería que fuera algo breve. Entonces empieza a desarrollar su propia terapia, una terapia desde la terapia racional, emotivo-conductual, y pasa ese estudio de pronto del inconsciente, de las vivencias de la infancia, que es muy desde el psicoanálisis, allá algo más centrado en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Lo que quería era realmente darle una respuesta o una solución a los motivos de consulta que tenían sus consultantes, sus pacientes, y da entonces un postulado muy importante y dice lo siguiente: hay dos tipos, o nosotros tenemos dos tipos de pensamiento. Unos pensamientos que son racionales, los racionales van a ser pensamientos objetivos basados en evidencia, es decir, una evidencia desde, pues pues desde la vivencia real, ¿cierto? Que son comprobables, que son contrastables y que están siendo objetivos desde lo real. Pero también tenemos unas creencias o unos pensamientos que son irracionales, que son subjetivos, que están basadas en solo creencias. Por creencias me refiero que no tienen un origen estable, no tienen un origen comprobable, contrastable,
y que son desadaptativos. ¿Por qué son desadaptativos? Porque una creencia irracional puede ser no valgo nada, una creencia irracional puede ser no soy lo suficientemente capaz de hacer este trabajo. Entonces, claro, al fin y al cabo, este pensamiento que es irracional, pues si, no, si lo vemos desde la triada clásica de la teoría cognitivo-conductual, desde la corriente cognitivo-conductual, pues el pensamiento va a llevar a una emoción. La emoción nos va a llevar o nos va a desembocar en una conducta. Entonces, esa terapia racional emotivo-conductual es una forma de psicoterapia de corte breve que propone entonces revisar esas ideas que el paciente tiene, las ideas irracionales, esos patrones de pensamiento que están asociados a un malestar emocional. Entonces, para poder reemplazar esas creencias o esos patrones de pensamiento que generan malestar emocional, necesitamos reemplazarlas por creencias más productivas, más objetivas y que eso es lo que va a permitir al paciente poder lidiar mucho mejor con sus problemas, poder aumentar también sus habilidades para poderse relacionar y vivir de manera más saludable. Pues relacionarse no solamente me refiero a relacionarse con sus, pues con sus compañeros de trabajo o las personas que lo rodean, sino relacionarse con el entorno. Porque supongamos lo siguiente, el ejemplo que les mencioné, si yo todo el tiempo estoy pensando es que no soy capaz de hacer las cosas, no soy lo suficientemente valioso, pues no voy a relacionarme con el entorno. Entonces, lo que pretende Albert Ellis es eso, es cambiar esos pensamientos irracionales en los pacientes para poder mejorar. Bueno, mm, bueno, entonces, claro, esa terapia se basa pues en el supuesto de que nosotros como seres humanos culpamos erróneamente los eventos que están por fuera de nuestro control, los eventos externos y que es el malestar que nosotros tenemos, que nosotros sufrimos o que incluso tenemos infelicidad en nuestras vidas por la interpretación que nosotros tenemos de los hechos. Y pues Albert Ellis dice algo muy real, que yo también les había mencionado, que son esas creencias irracionales las que al fin y al cabo nos desembocan a pensar cosas negativas. Entonces no son los eventos en sí mismos, sino nuestras interpretaciones, esas creencias irracionales, lo que creemos de esos mismos eventos, lo que realmente son lo que está ocasionando el malestar en un paciente. La TREC ayuda a los pacientes de muchos ámbitos, desde muchos ámbitos realmente. Es un enfoque o el objetivo de aplicación de la terapia racional emotivo conductual es focalizarse principalmente en el presente en que vive la persona. Entonces, el paciente llega con un motivo de consulta. La idea entonces es ayudar a manejar esas emociones negativas. Acá pongo entre comillas emociones negativas porque ese término ya no se usa, ya no hay emociones positivas, ya no hay emociones negativas, solo son emociones y que todas las emociones son funcionales, pero que sí nos vamos a centrar en cómo de pronto al paciente no le están ayudando a tener una estabilidad emocional. Entonces, el objetivo de la TREC es esa, pues la TREC, por las siglas, es terapia racional emotivo conductual. ¿Cómo entonces la persona vive ese presente? Ahí es donde el objetivo del terapeuta es ayudar a la persona a entender esos mecanismos, a entender esos esquemas de pensamiento, esas creencias que le van al fin y al cabo a ocasionar cierto malestar emocional y que ese malestar emocional los lleva a un no actuar de manera de pronto muy relacionado con lo que él quiere actuar, con lo que el paciente querría actuar. Entonces, esas creencias, como les menciono, van a conducir a acciones, van a conducir a comportamientos que son dañinos para la persona y que al fin y al cabo, como les menciono, van a interferir con esas metas de la vida y esa estabilidad emocional del paciente. Entonces, una vez que nosotros identificamos que nosotros comprendemos esos pensamientos, cuando ya el paciente sabe cuáles son sus pensamientos
o esas creencias irracionales, vamos a poderlas modificar, van a poder ser reemplazados por modos de pensar más productivos, por modos de actuar más productivos y que al fin y al cabo puedan desarrollar relaciones personales y profesionales más exitosas. Entonces, algo importante de la TREC, que el resultado no es que la persona o el paciente cambie sus creencias o sus ideas irracionales a algo muy feliz, pues porque de pronto suena muy así. No, es que sean más objetivos, que sí, obviamente una muerte de una persona es negativa porque es algo negativo, pero que también hay otras cosas que pues realmente llevan al paciente a tener unos pensamientos dañinos y que realmente no es ni siquiera por la situación, sino por los pensamientos. Entonces, que cada situación tenga una objetividad en ese pensamiento. Y acá es donde dice la TREC qué hacer con los pacientes, cómo los ayuda. Entonces, lo primero es que nos ayuda a manejar adecuadamente esas emociones, que incluso pues esas emociones en muchos casos desembocan en ansiedad, en depresión, en un sentimiento de culpa, en ira extrema, y que esa ira extrema, que es una emoción, los lleva de pronto a golpes, a conductas de autosaboteo, que sería la segunda, pues el segundo aspecto que estamos viendo acá. Entonces, que la idea es cuál, cambiar esas conductas que son estresantes, que son también llamadas conductas de autosaboteos, como por ejemplo las autoagresiones, las heteroagresiones, los hábitos alimenticios que son dañinos, los atracones de comida. Ahora estábamos hablando de, bueno, ahora no, eso fue el miércoles que estábamos hablando de la procrastinación con el caso de Juan, donde era un estudiante universitario que necesitaba pues estudiar, pero que siempre procrastinaba. Pero que la procrastinación no solamente es vista como una conducta de autosaboteo, que también tiene, lo que ya les mencionaba, unas creencias irracionales. Si nos vamos a Juan, eh, que de hecho les voy a abrir entonces nuevamente el caso para que de pronto lo recordemos, pues Juan tenía unas creencias que eran completamente disfuncionales. Eso fue condicionamiento operante. Entonces, miren, procrastinación académica. Entonces, él tenía esa dificultad, ¿cierto? Para completar tareas académicas, pues había una sensación de ineficacia y baja autoestima, pero que también miren la actividad que se hizo con Juan. Este modelo de análisis ABC, antecedente, conducta, consecuencia, no lo da Ellis, no lo da el modelo de Albert Ellis. Ya se los voy a explicar un poco, pero también para que tengan en cuenta que este caso sirve mucho para esta TREC, aunque no es el caso pues de la TREC. Pero miren que cómo fue la intervención. Acá entonces fue, bueno, esto no, pero sí se hizo una integración de técnicas cognitivo-conductuales con, con el paciente que tenía entonces una procrastinación académica fuerte, y lo primero era reestructuración cognitiva desde Albert Ellis. Por eso les digo que es importante entonces también que esto no solamente son conductas de autosaboteo, sino que también son guiados por unas creencias que eran irracionales. Nuevamente me devuelvo al caso entonces de Juan. ¿Por qué Juan tenía una conducta de procrastinación académica? Y acá está, porque él pensaba, él creía que no era capaz de hacer las cosas, que pues no era capaz realmente de llevar a cabo como todas las responsabilidades que él tenía. Entonces, claro, él pensaba que si empezaba a hacer alguna actividad, ahí es donde tenía como la dificultad. Entonces, son conductas de autosaboteo guiadas por unas creencias que son irracionales. Entonces, son muchas conductas de autosaboteo. La tricotilomanía, que es esa manía, ese hábito que es completamente disfuncional, que está muy ligado a la ansiedad, a arrancarse el cabello. O la onicofagia, que es muy común de hecho, que es comerse las uñas de las manos, o incluso pues he visto casos, no me ha tocado a mí en la parte clínica, pero sí en las investigaciones, que a veces obviamente uno siempre tiene que estar en función
de nuevos métodos, de qué pacientes o qué intervención, pero sí me ha tocado pues leer como casos que ya no solamente son icofagia en las manos, sino también en los pies. Entonces, claro, son pues comportamientos de autosaboteo o, por ejemplo, los hábitos de alimenticio, los atracones, bueno, etcétera. Y que al fin y al cabo, pues, impiden que la persona tenga una buena calidad de vida. La persona, por ejemplo, que tiene una icofagia, luego se siente culpable de comerse las uñas. La persona que tiene tricotilomanía se siente culpable de haberse comido, de haberse arrancado el cabello, o las personas que tienen tricofagia, que es ya el acto de comerse el cabello. Afecta la calidad de vida, afecta esa capacidad del paciente para alcanzar las metas. Y que la idea es identificar en el paciente esas creencias y esos patrones rígidos de pensamiento. ¿Qué son los rígidos de pensamiento, los patrones rígidos? Son esos deberías. Tengo que, entonces aquí lo coloco, tengo que, son creencias inflexibles, ortodoxas, que uno tiene y que uno se va forjando a lo largo del tiempo sobre cómo deberían ser los demás, cómo debería ser yo, una, una creencia, por ejemplo, o un debería, que de hecho es una creencia irracional. Tengo que ser muy puntual. Si yo soy puntual, los demás tienen que ser puntuales. Otra creencia irracional que es muy común. eh, Debo ser excelente estudiante. Si no soy estudiante, si yo soy buen estudiante, los demás también deberían ser buen estudiante. Entonces son tipos de pensamiento que son irracionales porque no todas las personas somos iguales. Hay personas que tienen, claro, ciertas cualidades, otras que no. Y el hecho de que otra persona no tenga esa misma cualidad no lo hace una persona no digna de afecto o no digna de admiración. Entonces son esos pensamientos que tienden hacia el exceso, hacia lo excesivo, como hacia polos, y que también nos lleva a, ¿qué? A una autocrítica cuando sobre todo se está centrando en los demás y cuando se está centrando en uno mismo. Y cuando se centra en los demás, nos lleva entonces a relaciones pobres, a relaciones dificultosas, porque es que no todos deberían ser como yo quiero que sean. Entonces, claro, acá obstaculizan el camino para obtener las metas. ¿Qué otros aspectos tienen la TREC? Tiene entonces que esos ejercicios mentales, ejercicios conductuales, van a apoyar al paciente a que pueda reducir esos pensamientos irracionales, esas creencias irracionales que llevan al paciente a reacciones negativas, reacciones disfuncionales y poderlos reemplazar con unos más constructivos, más autoafirmativos y sobre todo más objetivos. Esa es la idea de la técnica. Poner en, en tela de juicio esas creencias irracionales por otras ideas que sean mucho más funcionales y objetivas. Hay muchas herramientas que usa la TREC, pero también la idea es que siempre el paciente vea qué tan irracionales son esos pensamientos y qué sentido tiene en su vida cotidiana y que es perjudicial. A veces es muy difícil cambiar los pensamientos irracionales en los pacientes porque siempre los ven como autoafirmaciones y sobre todo cuando eh, de pronto es un paciente muy adulto que de pronto nunca ha estado bajo el modelo de la TREC, donde entonces él cree realmente que esas creencias irracionales son verídicas. Entonces la idea es eso, hacer, por ejemplo, lo que es el reencuadre de pensamiento, que se los pongo abajo, que es ser capaces de percibir cualquier situación, cualquier experiencia, positiva o negativa, desde diferentes perspectivas, desde lo positivo, desde lo negativo y desde lo objetivo. Y ver cuál de esas perspectivas de una misma situación es mucho más objetivo. Entonces, la 3 tiene una técnica, que es esta misma técnica que yo les estaba mostrando acá, ABC. Ya les voy a mostrar el ejemplo concreto. Recuerden que este es pues el ejemplo de Juan, el paciente que presentaba procrastinación, pero que es ABC. ABC es una técnica que nos propone Albert Ellis. Entonces, la TREC, como les menciono, es la creencia de que las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismo, acerca de los demás,
acerca de una situación son irracionales y que van a afectar negativamente la manera de cómo se conducen a las relaciones interpersonales, cómo se relacionan con las situaciones de la vida. Entonces, esta técnica nos dice, tenemos tres áreas o tres componentes. La primera área son A, que son los acontecimientos activadores, la B, que son esas creencias y esos pensamientos que nosotros tenemos sobre A, y tenemos C, que son esas consecuencias emocionales y conductuales. Supongamos, y que también lo veo como una analogía, es que B es un puente conector entre A y C. Sin B, A y C nunca se daría. Entonces, yo puedo tener un acontecimiento y ese acontecimiento me activa creencias racionales o irracionales y que me va a llevar unas consecuencias funcionales o disfuncionales también. Nuevamente, entonces, tenemos la visión que al principio del diplomado teníamos. Nosotros tenemos una visión negativa sobre el mundo, voy a tener una visión negativa sobre el futuro y voy a tener una visión negativa sobre mí mismo, que es una triada que de hecho la vamos a ampliar muchísimo más en B. Ahora veamos un ejemplo de esta técnica, de la técnica ABC. Este es otro ejemplo, pues o más bien otra explicación que dice lo siguiente. A representa el acontecimiento activador que aparece a primera vista como un desencadenante o un antecedente de C. Recordemos que C son esas consecuencias emocionales y conductuales. Pero a pesar de que los acontecimientos activadores, nuevamente, A, a menudo aparecen, perdón, a menudo parecen causar C, consecuencias emocionales y conductuales, no es así realmente, porque aparece B, que son esas creencias y esos pensamientos que nosotros tenemos sobre A, que entonces son esos mediadores importantes entre A y C, como lo que les mencioné, es un puente que nos conecta a C y A, llegando a ser las principales y más directos responsables de las consecuencias emocionales y conductuales. Veamos un ejemplo que de pronto puede ser un poco más sencillo. Supongamos que esta persona se va a llamar Alberto. Alberto llega a una fiesta. Hay personas que conoce, hay otras personas que no conoce. Llega a un lugar, llega a una habitación, ve que hay varios desconocidos. Los desconocidos lo miran fijamente. Él se siente observado, que eso sería el acontecimiento activador, ¿cierto? El acontecimiento activador es, él entra, varios desconocidos lo miran fijamente. Según el tipo de interpretación, según el pensamiento que tenga Alberto sobre la situación de los desconocidos que lo observan fijamente, es que él va a tener unas consecuencias. Entonces, según ese tipo de interpretaciones que haga sobre el hecho, va a tener un pensamiento, una creencia irracional. Y nuevamente sería es creencia y pensamiento. Luego entonces, Alberto va a reaccionar a nivel emocional y conductual de una forma u otra. Vamos a ver entonces las dos variantes que nos podemos encontrar en Alberto. Supongamos que Alberto dice, bueno, me están observando porque estoy bien vestido, porque no me conocen y es obviamente que para ellos soy novedoso, una cara novedosa, un rostro novedoso, me están evaluando de manera positiva o con curiosidad, pero no negativa. Pero si Alberto piensa diferente de ese mismo evento activador, supongamos que Alberto piensa, me están evaluando negativamente, no les gusta mi camisa, o mi camisa no combina con mi pantalón, o no es la talla correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente Alberto va a tener unas consecuencias emocionales y conductuales que van a ser muy variadas. Puede que Alberto se sienta muy mal y se vaya de la fiesta, o que Alberto se sienta muy bien porque pues se ve evaluado positivamente o racionalmente, se quede en la fiesta e interactúe. Pero si él piensa que lo están evaluando de manera negativa, lo más seguro es que se va a ir de la fiesta. Entonces, de una forma u otra, nosotros tenemos diferentes
aspectos que nos van a llevar a los acontecimientos activadores. Veamos que como les menciono, ya lo habíamos visto, que lo habíamos visto desde el caso del condicionamiento operante, pero que con Juan también se hizo una reestructuración cognitiva. Por eso había que hacer un análisis funcional de la conducta, que era el modelo de análisis ABC. ¿Cuál fue la situación de Juan? Perdón, un antecedente, la situación. Entonces, Juan debe iniciar un trabajo académico o estudiar para un examen. Ese es el evento activador. Pero resulta que Juan tiene una creencia. Se siente ansioso o evita la tarea distrayéndose con el celular, viendo videojuegos, y luego tiene una consecuencia, experimenta un alivio inmediato para evitar la ansiedad de enfrentarse a la tarea, pero a largo plazo aumenta su estrés debido a la acumulación de pendientes. Así es el ejemplo que nosotros tenemos de lo que es ABC de Albert Ellis. Voy a activar el chat para responder algunas dos preguntas en este tiempo que nos queda. Recuerden que hoy, pues, porque todavía sigue siendo Semana Santa, hoy son 2 horas, ya lunes y nos veríamos en horario regular, en el horario, pues, típico. ¿Qué preguntas tienen de todo lo que hemos visto hasta ahora o que de pronto no les ha quedado claro hasta acá? Bueno, por acá hay algunas preguntas. Sí, las estereotipias son una consecuencia. En muchos casos, no en todos los casos. Eh, Marley, no, no está, no está permitido desde dirección. Hola María del Carmen, muchas gracias. Estamos en el módulo número 2. Luz Mary nos pregunta, ¿y qué son las estereotipias? Eh, Porque por acá entonces Silvia nos pregunta, pues que si las estereotipias serían una consecuencia. Entonces, para, ¿quién fue la que me preguntó? Se me perdió la pregunta. Luz Mary. Bueno, las estereotipias desde la parte pues como cognitiva conductual. ¿Qué entendemos por estereotipias? Pues realmente son movimientos, son vocalizaciones, son comportamientos que se repiten de manera continua, de manera constante y que aparentemente pues no tienen un propósito claro, aparentemente. Cuando me refiero a estereotipias son movimientos automáticos, rítmicos, suelen de pronto aparecer como fuera de contexto, pero realmente un ejemplo de estereotipia es, bueno, y que hay dos tipos de estereotipias, motoras, verbales o vocales. Las motoras son como balancearse, los aleteos de las manos, girar sobre sí mismo, golpear objetos de manera repetitiva o caminar, por ejemplo, en puntas de pie, que es como lo que le llaman una caminata equina. Las estereotipias se asocian mucho en trastorno del espectro autista, que de hecho es uno de los signos más característicos, aunque no exclusivo. Las estereotipias no son exclusivas del autismo, también, por ejemplo, en discapacidad intelectual, en trastorno obsesivo compulsivo, en personas con parálisis cerebral, con síndrome de Rett. El síndrome de Rett ya no está dentro de la clasificación que salió en el 2003 de nueva, del DSM-5, ya no está dentro de los trastornos del espectro, o en personas incluso neurotípicas, pues las personas que no tienen de pronto, pues como ninguna neurodivergencia, bajo ciertas circunstancias, como aburrimiento, como ansiedad. Las estereotipias no son siempre problemáticas.
No son siempre, ojo acá, no siempre son problemáticas, pero algunas estereotipias, sí, por ejemplo, como las estereotipias motoras de golpearse la cabeza en una, en una pared, eso es una estereotipia, una respuesta emocional o una respuesta para regular un factor emocional que al fin y al cabo, si tiene una consecuencia negativa, pues obviamente va, va, va a golpearse o se puede hacer daño. Entonces, algunas estereotipias pueden servir como forma de autorregulación, pues como para calmarse, pero no siempre es necesario intervenir, a menos que, como les menciono, sean muy disruptivas, pongan en riesgo, pues como la seguridad del paciente o impidan la interacción social o el proceso, pues como de aprendizaje del paciente. Bueno, por acá veo, toda emoción desata un pensamiento, que esta pregunta no la hace Luis. Bueno, entonces, si lo hablamos pues desde terapia cognitivo-conductual, no siempre, ¿cierto? Aunque muchas veces esos pensamientos sí van a influir en las emociones, pero no todas las emociones vienen directamente de un pensamiento consciente. Te lo voy a explicar de pronto desde un enfoque. Desde lo que estamos viendo, desde la terapia cognitivo-conductual, aquí sí se considera que esos pensamientos desencadenan emociones. Por ejemplo, si pienso, voy a fallar en, no sé, en un examen, en una presentación, en hablando con una persona, voy a sentir ansiedad o miedo. Entonces, desde este modelo de terapia cognitivo-conductual, cambiar esos pensamientos va a ayudar a cambiar la forma en cómo el paciente se va a sentir. Pero si lo hablamos desde la neurobiología y desde la evolución, y lo digo pues porque también soy neuropsicóloga, entonces también tengo como esa perspectiva, pues algunas emociones son reacciones automáticas del cuerpo ante ciertos estímulos sin que de pronto se medie un pensamiento consciente. Un ejemplo, sentir miedo al ver una serpiente. El miedo es un factor de huida, es un factor biológico que nos ha permitido preservar la especie humana durante todos estos miles de años que nosotros hemos existido. Entonces, el miedo no es que diga o que yo haya pensado esto es peligroso, no, tu sistema límbico reacciona, ya reaccionó sin ningún tipo de pensamiento. Entonces, desde esas dos perspectivas hay una diferencia, ¿cierto? El miedo es diferente a la ansiedad, la fobia es diferente al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es un factor que a mí me dice como, bueno, necesito huir, necesito preservar mi supervivencia, mientras que la fobia es un miedo irracional. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá. eh, para... mm, no, mira, esa es una muy buena pregunta, antes ya de cerrar. Las distorsiones cognitivas son desde Beck, desde Aaron Beck, y creencias irracionales son de Albert Ellis, de este que estamos viendo en este momento, que de hecho pues estos son los que vamos a ver las próximas, pues el próximo lunes, unas creencias y otras distorsión, pero las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas van a ver cuando las entendamos que van muy de la mano, unas de Beck y unas de Ellis, que son las creencias irracionales, y otra las distorsiones cognitivas, que es de Aaron Beck, que son estas, que vamos entonces a ver el día lunes. Espero que descansen muchísimo, que puedan terminar un fin de semana de descanso, un fin de semana también pues como de reflexión, si tienen la creencia pues como católica, sino también. Y bueno, nos veremos el lunes. Recuerden que todas las clases quedan grabadas para que de pronto si no pudieron conectarse el día de hoy o tuvieron dificultades en la conexión, lo puedan ver nuevamente y puedan repasar. Espero que tengan entonces un muy bonito fin de semana. Nos veremos nuevamente el lunes. Que descansen bastante.